Buenas noches, les doy la bienvenida a este espacio llamado ¿Qué es y qué no es la musicoterapia? Como parte de las actividades mensuales sobre musicoterapia que realiza, la Asociación de Musicoterapeutas en México, la AME. Además, en esta ocasión celebramos el Día de la Musicoterapia en México. Mi nombre es Eugenia Hernández Ruiz y soy musicoterapeuta y miembro de esta asociación. Hoy en particular tenemos un equipo de invitados muy especiales, estamos muy emocionados por esto. Se los voy a ir presentando y contándoles un poco nada más acerca de ellos, ya que sus currículums son extensos y publicaremos sus semblanzas en nuestras páginas de Facebook y en YouTube. En primer lugar tenemos a la doctora Cheryl Dilio. Bienvenida. Ella es doctora en musicoterapia, profesora emérita de musicoterapia en Temple University en Pensilvania, en Estados Unidos. Es fundadora y directora del Centro de Investigación de Arte y Calidad de Vida. Además, fue directora del programa de doctorado de musicoterapia en Temple University, uno de los primeros en el país. Ha sido presidenta de la Federación Mundial de Musicoterapia y de la Asociación Nacional para la Musicoterapia en Estados Unidos, además de ser miembro honorario de nuestra asociación. Es autora y editora de muchísimos textos, incluidos 16 libros. En segundo lugar, la doctora Virginia Tosto. Bienvenida, gracias Vicky. Es licenciada en musicoterapia y doctora en epistemología e historia de la ciencia. Es doctoranda en epistemología e historia de la ciencia con investigación sobre cognición musical corporeizada. Es docente del seminario de musicoterapia en el ámbito hospitalario y de la tutoría metodológica, supervisora en el Hospital Bernardino Rivadavia y en el Hospital Braulio Moyano de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y en el Hospital de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Argentina de Musicoterapia, integrante de la Comisión de Producción de Conocimiento, del Comité Latinoamericano de Musicoterapia y de la Comisión de Publicaciones de la Federación Mundial de Musicoterapia. Gracias. El doctor Mark Ehrenberg, bienvenido. Gracias, Mark. Él es musicoterapeuta formado en Viena, Austria, y musicoterapeuta con licencia del Ministerio de Salud de Austria. Es doctor en musicoterapia de la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge, del Reino Unido, y es el director de Sono, Centro de Musicoterapia en Colombia, donde reside. Es investigador y conferencista a nivel nacional e internacional. Doctor Maestro Manuel. Maestro. Sí, magíster, Magíster. querida, Gracias, no teníamos mucho claro ese conocido. dato. Gracias. Magíster Emanuel Cerebelo, gracias por estar aquí. Emanuel es especialista en el desarrollo musical temprano en niñas y jóvenes con y sin diagnóstico clínico, siendo la discapacidad múltiple el área de mayor investigación y desarrollo. Actualmente dirige el organismo técnico de capacitación Kintsugi SPA, desde donde desarrolla cursos de capacitación para diferentes organismos de Latinoamérica, siendo la organización del octavo Congreso Latinoamericano de Musicoterapia su mayor hito. Fundó el espacio de investigación en musicoterapia y tecnología musical, MTTM, en la Escuela Especial Jan van Dijk, creo, perteneciente al Corpalif. Y yo soy la doctora Eugenia Hernández Ruiz. Me presento y estaré moderando, traduciendo y participando como miembro de este panel. Soy doctora en musicoterapia por la Universidad de Kansas en Estados Unidos y profesora de musicoterapia en Arizona State University. A través de mi agencia de musicoterapia, Musicura SC en México, ofrezco servicios de musicoterapia, sobre todo en línea, talleres y materiales didácticos para padres y supervisión a otros profesionales. El área que he investigado es autismo, sobre todo coaching para padres, música y bienestar y la enseñanza de la musicoterapia. Soy parte de la Comisión de Investigación y Ética de la Federación Mundial de Musicoterapia, de la Comisión de Registro Histórico del Comité Latinoamericano y, por supuesto, de la AME. Muchas gracias, bienvenidos y vamos a comenzar. Y nada más para las personas que nos ven, muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer una aclaración. Este es un panel bilingüe, por lo tanto va a haber traducción de mi parte, no simultánea, donde vamos a estar hablando tanto en español como en inglés. Les pido su paciencia y vamos a poder también poner subtítulos más adelante. Voy a empezar con una pregunta bastante general y le voy a pedir a cada miembro del panel, de la mesa redonda, que por favor responda en unos 2, 3 minutos, como usted o más, como ustedes lo prefieran, ¿ok? En tus propias palabras,
¿Qué es la musicoterapia? ¿A quién le gustaría empezar? Es una pregunta del millón porque aunque parece obvio, es una pregunta complicada, es una pregunta que muchos profesionales han tratado de definir, se han escrito libros al respecto, el doctor Brusha lo ha hecho y seguimos discutiendo el tema. Así es que bienvenidas las respuestas. Mark, adelante, por favor. Bueno, empiezo entonces. Pues, para mí la musicoterapia es el uso de la música, de los sonidos, de la vibración para fines que tienen que ver con la salud, el bienestar, pues, de las personas. Y eso dentro de un contexto, de un marco de una relación terapéutica y pues como define, como muchos textos alrededor, pues ejecutado por un musicoterapeuta pues graduado. Así, pero la base para mí es eso, el uso de la música con fines terapéuticos. Yo no pensé que iba a ser así, que íbamos a tener, pensé que iba a... yo escribí algo que es como suelo, así que me gustaría por ahí sumar un poquito a, algo a lo que Mark planteaba, que tiene que ver con que esta utilización de la música con fines terapéuticos, encuadrada en una relación terapéutica, eh, es altamente permeable a la cultura, a las comunidades en donde esta definición se implanta. Entonces, en América Latina, bueno, supongo que en todo el mundo, digamos, tenemos esta necesidad de definir, caracterizar a qué llamamos música, a qué llamamos terapia, y a qué llamamos sujeto, digamos. En este relacionamiento de estos tres términos, insisto, tan permeables a la cultura, me parece que entonces nuestra disciplina se define así, relacionalmente, en este interjuego de estos tres términos, sujeto, música y terapia. Can I go? Yeah. Sure, go ahead, Cheryl. Good. I agree with both of you. And for me, there are four necessary components to music therapy. One is the trained therapist. Two is the music and music experiences. Three is a goal-oriented process of assessment, treatment, and evaluation. And four, I think I said therapeutic relationship. Am I repeating myself? Yeah, so Nope. that's the fourth component. And all of those components have to be necessary for me to think of something as music therapy. But I also agree with what Virginia is saying about its location, the definition of music therapy being embedded in culture. So I agree very much with that. Voy a, estando de acuerdo con mis colegas que han abarcado gran parte de lo que creo que debiese ser una definición. Sabemos que musicoterapia digamos, una de las conceptualizaciones básicas de nuestro quehacer, ¿no es cierto? Por eso también me parece pertinente volver a esto, Eugenia, a tu pregunta, ¿no es cierto? Una y otra vez. Y bueno, en verdad, quizás aportar una reflexión justamente a esto, quizás un poco ligada a lo que trae Virginia sobre las prácticas, digamos, de los territorios y de cómo se concibe el quehacer musicoterapéutico. Estamos de acuerdo, que estoy totalmente de acuerdo con la colega Shirley, con Mark, con Virginia, que hay que dar un encuadre. Cuando hablamos de sistematización, hablamos de esto, ¿no es cierto? Tiene que haber un proceso sistemático, es decir, que haya un diagnóstico, que haya una elaboración de una estrategia con una evaluación justamente a ese proceso, ¿no es cierto? Eh, un estado de vinculación. Yo últimamente estoy usando esta terminología, el de vínculo, por sobre otras terminologías como la atención o la intervención, ¿no es cierto?
aquí también me parece importante, dentro de estas neodefiniciones, pensar en que nosotros como terapeuta también tenemos un impacto en el encuadre, ¿no es cierto? Y con también nuestras personas, digamos, con quienes nos vinculamos, sea un grupo o sea una persona en particular. Y ciertamente, bueno, algo que está en crisis hoy en nuestra disciplina es lo de la certificación. Vivimos en un contexto, como comunidad de musicoterapeutas en donde hay una diversidad de formaciones de distintos, digamos, niveles, ¿no es cierto?, de formación. Hay diplomados incluso que duran menos de un año y hay doctorados como los tenemos acá en este mismo panel. Entonces, la falta digamos, de criterios y de aunar criterios, como comunidad, internacional, es algo que también nos lleva a debilitar, creo yo, las definiciones de qué es y qué no es musicoterapia. Por último, pensar que, en este contexto líquido, la musicoterapia es también una obra abierta, o sea, habiendo también prácticas situadas, eh, donde se utilizan o podrían interpretarse como musicoterapéuticas, o como prácticas musicoterapéuticas, pero que en las definiciones que estamos dando ahora no entrarían. Sin embargo, cabe, cuestionarse o preguntarse si es que realmente lo son y qué se necesita para aquello. Perdón la respuesta más elaborada, Eugenia. And that is the perfect segue for my next question. Esto da pie a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué no es la musicoterapia? ¿Qué de las prácticas que vemos, que escuchamos, que observamos, no son musicoterapia y por qué? Ok, para mí, tanto que es como que no es musicoterapia, son preguntas que se hacen en un contexto en particular. Si las vaciamos de ese contexto, pueden generar algunos problemas, entiendo yo, para la comunidad académica y profesional, sobre todo para la comunidad académica. Por ejemplo, pretender tener un criterio de demarcación, uno, que diga qué es y qué no es, ¿no? Lo cual nos crea inmediatamente otro problema, que es el problema de quién dice qué es y qué no es. Entonces, este problema nos lleva directamente a conflictos y a disputas por espacios de poder dentro de la comunidad académica y profesional. Eso lo vemos, sea en una pequeña escala o en una gran escala, en todos los países, en todos los idiomas, suele suceder eso, ¿no? ¿Quiénes tienen la autoridad para establecer la línea de marcación? ¿Quién dibuja esa línea, no? ¿Son los pioneros de la musicoterapia? ¿Son las asociaciones profesionales? ¿Son los que se fueron a estudiar a otro país y regresan a su país de origen? Esa es para mí una pregunta, una cuestión a la que tenemos que atender. Y por otra parte, ¿no? Una misma autoridad puede establecer la demarcación entre el espacio del ejercicio profesional, el de la investigación y el de la formación. Entonces, para mí, digamos, y he pensado en esto por esta cuestión de México, ¿no? Y de que ustedes son quienes nos han invitado a reflexionar sobre qué es y qué no es musicoterapia. Entonces pensaba, bueno, ¿qué es y qué no es musicoterapia para México del 2025? ¿Sí? Que va a tener una respuesta totalmente diferente en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, en Argentina o en México, ¿no? Me parece que aprendiendo de otras profesiones y de otros campos de conocimiento, que no se definen en sí mismos, sino que se definen en relación con el contexto. Entonces, ¿qué dicen las leyes mexicanas acerca de qué es un profesional de la salud? Porque nosotros solos, como comunidad profesional, no definimos lo que es y lo que no es, lo que está habilitado para nuestro contexto y lo que no.
estamos insertos en un sistema de salud que nos condiciona las respuestas potenciales que podríamos dar a las preguntas de qué es y qué no es una práctica validada en una comunidad profesional o en un campo de conocimiento. And I just want to add something real quick. Quisiera agregar una cosa. Creo que eso es una situación muy clara que se ve cuando intentamos cuestionar prácticas, por ejemplo, la creación de metas y objetivos. Ese es un caso muy típico que se ha visto, por ejemplo, en autismo. ¿Cómo deberíamos crear metas y objetivos para el trabajo en autismo? Es muy diferente en Australia, que tienen un sistema socializado de la musicoterapia, al trabajo que se hace en Estados Unidos, que todo se tiene que demostrar de manera fehaciente para que los seguros paguen. Yo quiero aportar algo muy cortito para esta pregunta, y es que para mí, pensando en qué no es musicoterapia, toda práctica que no considere la experiencia musical de la persona o del grupo de personas, para mí tendría que quedar fuera de la conceptualización de musicoterapia. Porque en verdad podríamos hablar mucho, y esto sucede mucho, o sea, se ofrece sobre todo en prácticas receptivas dentro de nuestras herramientas. Es muy común oír o leer, ¿no es cierto?, convocatorias a ser partícipes de espacios, qué sé yo, con gongs, con cuencos tibetanos, y que invitando como a priori a espacios de salud, y bien sabemos que la experiencia musical de cada persona es eso, una experiencia particular, y la música en sí no es, digamos, sanadora, sino que es la experiencia de la persona lo que va en definitiva, a dar resultado o no de ese proceso. Entonces, quisiera como hacer esa reflexión. Cheryl? Sure. I think Virginia brings up a really, really critical big issue in music therapy. Excuse me, and that is who defines and what pressures are on us in terms of our healthcare system and our legal systems, that they truly define or are responsible for defining what we do. For example, in some countries in Europe, I know music therapy is only psychotherapy. It's not work with medical patients. It's not work with well-being, those types of things. In different countries also, there's the term therapy is not desired. There's no client, there's no patient, it's a service user. So there's a whole different idea of what music therapy is. And these are all I think related to our healthcare pressures, as you mentioned. I also agree with Manuel in terms of what he's saying, and that I think it's a very good distinction. I think also that the most obvious practice that's not music therapy is self-help. And I think that the idea now of playlists and people developing their own playlists is not music therapy. And one questions then, could that be music therapy if a music therapist is involved? Also, there's a big practice in medical music therapy called music medicine, which is the use of recorded music by medical professionals. This is often called music therapy, but it's not. So those are the things I see most often. Y es muy complejo. Lo que me hace más ruido es, pues, los musicoterapeutas somos todos, ¿no? Hacer el vínculo con la música y conectar con la música, pero al mismo tiempo es apenas como que intentamos a definir qué es y qué no es, ya excluimos, ya no somos que creamos vínculo con otros, porque ya son los músicos y ya son los otros y nosotros. Entonces es complejo porque, o sea, lo entiendo en términos de crear una profesión, incluso la necesidad pero me hace siempre un poco el ruido de la idea de proteger y de delimitar y sí,
separar un poco, porque pues, la música al final, primero, la música para la salud es más antigua, es igual de antigua que nosotros, ahí empieza, que la profesión de la musicoterapia ya se estableció, se formó, tiene como esas características, otra cosa, ¿sí? Pero eso es lo que me tiene que pensar. Claro, hay países en donde es muy claro el contexto legal. Austria, por ejemplo, Argentina, tienen una ley nacional que define claramente qué es musicoterapia y qué no. Yo creo que en esos casos ya no es mucho de discutir, sino eso ya está definido por los gobiernos, pero pues lo importante es que pues entonces cómo puede evolucionar esa práctica, cómo es luego para que no se quede en una definición o una ley que se estableció y ahí eternamente va a seguir en lo mismo. Entonces yo creo que en ese sentido las discusiones son relevantes, siguen siendo relevantes para que no una vez que uno llega a una conclusión, a un acuerdo, que eso se queda ya por siempre así y no puede evolucionar. Pero es complejo, o sea, pero yo pienso, o sea, sigue siendo pues las cuatro características que mencionó Cheryl, poniéndolo en un contexto, en una cultura. Yo creo que hay ya muchas cosas en donde, pues más allá de decir que no somos, pues al menos las personas que escuchan esa charla y en México o en otros países pueden tener una idea, ah, bueno, por ahí va. Me produjo un poco una inquietud la respuesta de Mac y entonces me voy a desviar un poco para preguntar, ¿cuál sería el valor de definir lo que no es musicoterapia o no hay valor en eso, considerando el ambiente de México donde todo funciona, todo mundo se llama musicoterapeuta sin importar la formación y el contexto, y cuál sería, y estoy sí llevando un poco la conversación en ese sentido, ¿cuál sería el valor de proteger al público con nuestras definiciones? I think the basic issue that that we're dealing with is that music is therapeutic in and of itself. People don't need music therapy because it works as a therapy by itself. And then there's a range of different practices that take advantage of music's therapeutic power, and we're just one. If it's a continuum, perhaps, or a circle, or however we want to conceptualize it. But because of this, I think that we do have to have some boundaries that define us or distinguish us from other practices if we're going to remain a profession. Now, how we define ourselves, again, we'll go back to Virginia, is saying that's culturally dependent and legally dependent and relevant to a healthcare system. But I really do believe that we do have to, within our own countries, have to establish what are the boundaries of what we do to maintain some integrity in our profession, or so that we have jobs. Em, Tú lo mencionabas, Eugenia, básicamente por la salud de nuestros pueblos y por el resguardo de las personas e instituciones, sumaría, ¿no? ¿Por qué la necesidad de dar estas definiciones? Bueno, justamente para resguardarnos también. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Cheryl, o sea, sabemos todos quienes estamos en este ámbito que la música tiene un componente sanador individual a la cual cada persona le ha echado mano en algún momento de la vida. Todos tenemos este ser inherente musical y hemos experimentado por esta inherencia, ¿no es cierto?, este poder sanador en o de apoyo en algún momento de nuestras vidas. Entonces existe como en esta, digamos, idea colectiva, ¿no es cierto?, de que la música es sanadora. Nosotros sabemos como especialistas que puede serlo, pero también puede no serlo, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de hacer estas delimitaciones y también a propósito de esta mesa redonda, eh, yo siempre, cuando viene un entusiasta de la musicoterapia, queriendo adentrarse más en este mundo, es invitarlo a que se forme, ¿no es cierto? Invitarlo a que avance un poco más, a que pueda, si viene de otra área, que pueda
formarse musicalmente, porque esta es otra de las cuestiones importantes, la formación musical, que es nuestro código básico de nuestra herramienta que nos diferencia de otras áreas musicales, de otras áreas terapéuticas, es nuestro saber musical y sabemos que también es infinito este aprendizaje musical. Entonces, hay siempre los musicoterapeutas, yo siempre que tengo estas conversaciones con otras áreas nosotros no paramos de estudiar nunca. No, hay tanto que estudiar y que seguir adentrándose y ciertamente que todo esto nos puja a formalizar nuestra disciplina, ¿no es cierto? Justamente para que siga creciendo. Virginia, ¿ibas a decir? Sí, que quería retomar algo que planteó Mark, que me hizo pensar en que estas preguntas, y qué es y qué no es musicoterapia, entre otras, necesitamos ubicarlas en distintos niveles, ¿no? Porque si no, es una pregunta demasiado general y en las respuestas que demos empiezan a mezclarse nuestra necesidad de legitimar la profesión, más nuestra necesidad de proteger a los clientes, más nuestra necesidad de construir marcos conceptuales que sean fructíferos para explicar lo que hacemos. Entonces, una primera cuestión que me parece es que tenemos que aprender a debatir ubicando las preguntas en distintos niveles. Y por otra parte, me parece que otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, que se vincula un poco a lo que se planteaba recién acerca de la evolución que van teniendo los términos centrales de la profesión, ¿no? Me refiero concretamente a la música, no sé, hace 50 años no había DJs, ¿sí? No había, o sea, no existía la música electrónica o estaba incipiente, era incipiente su desarrollo. La musicoterapia cambió enormemente en la pandemia. Nosotros no atendíamos, o sea, teníamos como valor el contacto físico, personal, la mirada, captar la corporalidad del otro. Y la pandemia nos puso en el desafío de que todo era plano. Y no dejamos de atender por eso. Al contrario, tuvimos que recrearnos como profesionales de la salud, pero también entender que los procesos terapéuticos se desarrollaban de diferentes modos y teníamos que explicar por qué, y que la música era diferente y teníamos que explicar por qué. Entonces, estas preguntas, creo que sí tenemos que hacer el esfuerzo de lograr una formulación mínima que es que es aquella con la que Mark abrió la conversación, ¿sí? Y luego entender que yo no estoy tan segura, por ejemplo, que los cuencos tibetanos y el gong no sean parte de una experiencia musical o no pudieran serlo. No estoy tan segura de eso. Es más, estoy casi segura de que sí son o que podrían ser, ¿sí? Entonces ahí digo, bueno, y entonces, retomando esto de Mark, nos apuramos a decir qué es y qué no es, también porque me parece que tenemos una necesidad o una tendencia, diría yo, a definir nuestra profesión por las metodologías, ¿no? Por los instrumentos que usamos, por los marcos teóricos a los cuales adscribimos. Y eso es muy flexible, es muy cambiante, evoluciona. Necesitamos otro tipo de formulaciones, me parece a mí, para después, a partir de ellas, de esas formulaciones centrales, sí construir la disciplina. Okay. Tal vez como solo dos cositas. Uno, recordar que somos profesionales de la salud. Aunque nuestro proceso es creativo, artístico, lo que sea, la finalidad tiene que ver con la salud, teniendo en cuenta que en cada cultura la salud significa otras cosas. Ya simplemente por ese hecho, pues si alguien viene
a una consulta, a una sesión de musicoterapia y nos paga para eso, ya, o sea, por puro respeto por la otra persona, yo necesito asegurarme que tengo la formación necesaria para atender la necesidad que tenga. Dos, sí recordar, y es muy importante lo que dijeron, la música no es inherentemente buena. Puede tener efectos muy nocivos. Yo trabajo en un hospital en cuidados intensivos, hay contraindicaciones muy claras con ciertos tipos de pacientes de qué tipo de música sí y qué tipo que no. Toca saber y puede tener riesgos reales, no solo a nivel fisiológico, puede despertar o sea, un trauma, puede emociones negativas. Hay modelos recientes en musicoterapia que sí son importantes mencionar sobre el daño potencial en musicoterapia, Brea Murakami, Michael Silverman. Hay modelos. Entonces, sí entender que la música no es inherentemente buena o terapéutica, sino ya según la ocasión, según la persona, según el contexto, según el momento, puede significar muchas cosas y no necesariamente siempre algo positivo. Entonces, ya con esas dos cosas, yo creo que pues sí vale mucho la pena que las personas que consulten, que buscan musicoterapia, se aseguran, porque yo tampoco iría a un odontólogo que ha estudiado 6 meses online y nunca en su vida ha visto un paciente. Y es tan intuitivo y tan lógico para muchas cosas que pensamos, pero como a veces hay la concepción, pero la música es, pues es solo música. Y no es así. Entonces, yo creo que eso es importante pues mencionar. Bueno, ya En- abordamos precisamente la pregunta que decía, para países como México, donde la musicoterapia está surgiendo y la comprensión del público es limitada, ¿cuáles serían los peligros de incluir traducciones que pueden ser terapéuticas, pero que no son musicoterapia? Y tal vez brevemente vamos a hablar con la pregunta que sí, que es la pregunta del millón, pero ¿quién es un musicoterapeuta calificado? ¿Quién es un musicoterapeuta calificado en su opinión? a propósito de tu llamado, digamos, y para quienes a quien está dirigido este video, eh, hay asociaciones en varios países, ¿no es cierto?, de musicoterapia. Y también en Latinoamérica tenemos el Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Entonces creo que sería ordenador, digamos, como para quienes buscan información, que se puedan acercar a las asociaciones, que son los gremios quienes vienen realizando un trabajo, digamos, de sistematización de los profesionales de sus territorios. Eso sería como, digamos, útil, pienso, para quienes puedan estar buscando esta información sobre quiénes son o quiénes están, digamos, con cierta certificación en sus países. Y yendo como a tu pregunta, eh, entendiendo todos los aportes que ya se han realizado durante esta mesa, ¿no es cierto? Desde mi perspectiva, un musicoterapeuta es quien, calificado, es quien ha atravesado un proceso de formación en alguna universidad o en algún, digamos, organismo de formación, ya sea técnico, universitario o de posgrado, donde haya recibido entrenamiento en musicoterapia. Desde mi perspectiva, debiese ser por lo menos de 3 años o más, habiendo tenido, digamos, el entrenamiento musical previo antes de entrar a estudiar, digamos, es la formación. I think because the standards are different in countries. The standards for music therapy are different based on culture, based on government, based on healthcare system, and level of work. There are different levels of work in music therapy. So rather than, I agree with Manuel, but also I would say that based on the given standards for the training, that meeting the competencies that someone would acquire through good training, but perhaps the most important thing is knowing what they're not capable of doing. So my goal as a professor has always been, most importantly, to teach students what they can't do,
what they're good at, but also what are the limits of what they can do to prevent harm to patients. So I think that the ethical music therapist that all of us want to produce in our training programs will have that sensitivity. Es complejo, ¿no? Sí, claro, obvio, todo define al final, pues, las normas y lo que significa ser un musicoterapeuta o no, según cada país o cultura. Em, eh, sí, sí, yo creo que tal vez como el objetivo, me imagino, de esa charla también es crear conciencia de las personas que escuchan esa charla, de no solo pues leer hay un musicoterapeuta, sino también ser consciente, bueno, ¿para qué necesito un musicoterapeuta? Y si esa persona tiene la formación y las competencias y las habilidades que yo busco para mi necesidad, ¿sí? Y sin duda, si tal vez alguien dice, no, tengo un niño con alguna discapacidad, necesito o busco que se puede expresar a través de la música, tampoco hay musicoterapeutas en todas las regiones. Entonces, un músico sensible puede ser una muy buena opción para esa persona si no hay musicoterapeuta disponible. Entonces, tampoco es como que solo es la musicoterapia, todo el resto no es válido. Yo creo que hay muchas personas que trabajan de manera muy sensible con la música y tienen herramientas poderosas para mejorar pues, las necesidades de las personas. Pero yo creo que mientras haya conciencia de para qué busco un musicoterapeuta y sé que, bueno, hay diferentes formaciones, diferentes estándares, diferentes habilidades, y busco el profesional idóneo a través de las asociaciones, a donde sea, pues yo creo que yo creo que ahí ojalá se puede ganar mucho si esa conciencia queda instalada en el público general, de indagar muy bien quién es la persona a quien confío mis necesidades o las de mi familia. ¿Sí? Creo que este es un ejercicio complicado y la verdad no esperaba que llegáramos a definiciones terminales, porque como dije al principio, hay mucha gente brillante que lo ha intentado y no lo ha logrado. No tenemos una definición que aplique a todos los contextos, a todos los países y a todas las culturas. No sé si lo vayamos a lograr algún día, lo dudo, pero definitivamente es un ejercicio que necesitamos hacer y en un país donde la musicoterapia apenas está emergiendo, creo que es una necesidad compartir esa visión y crear, como decía Marc, conciencia de esa necesidad de diálogo, de esa necesidad de límites, de necesidad de profesionalización. Es parte, creo yo, del proceso de profesionalización, aunque no lleguemos a definiciones rotundas. Creo también es parte de la concientización del público, saber que habemos diferentes formaciones, diferentes niveles y diferentes ofrecimientos a partir de esas definiciones. Yo les agradezco de corazón que hayan estado aquí con nosotros, que nos hayan dado su tiempo, su conocimiento, su pasión. Como decía al principio, esta es una mesa redonda privilegiada de enorme tradición, conocimiento, habilidad y espero que la disfruten los que nos están viendo. Y voy a cerrar la mesa diciendo, bueno, hemos llegado al final de esta mesa. En nombre de la AME, la Asociación de Musicoterapeutas en México, les agradecemos por su valiosa presencia, disposición y entrega amorosa. Agradecemos también a todos los que nos ven en vivo y también a quienes verán este intercambio posteriormente. Sigan las redes sociales, por favor, de la AME en Facebook e Instagram y sobre todo, háganse miembros de esta asociación y reciban los beneficios de serlo. Muchas gracias. Mi nombre es la doctora Eugenia Hernández Ruiz. Hasta pronto.